¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos un súper programa y estaremos temblando los papás, ¿verdad? Con la noticia, ¿cómo sería si nos dijera nuestro hijo, papá, soy gay? Y bueno, pues vamos a comenzar. Esto es Empieza en Casa. Tessy Reyes, psicóloga clínica, nos acompaña aquí, bueno, pues para hablar justamente del tema. Mi hijo me acaba de decir, papá, soy gay, ¿no? Qué tremendo que los papás que nos estén viendo, pues quizás esta noticia, pues el cómo manejar y estar preparados para esa noticia hoy día, pues es lo esencial de los papás de hoy en día, porque pues depende mucho de todo lo que vaya a suceder con nuestros hijos. Sí, exactamente. Fíjate que es una de las principales causas de consulta. Los primeros en sacar la cita es papá o mamá que están aterrorizados ante esta situación. ¿Qué sucede? Fíjate que tiene mucho que ver la edad a la que nuestro hijo llegue con una confesión de ese tipo. Lo llamamos confesión, pues porque lo estuvieron pensando durante mucho tiempo, les implica a los chicos muchas horas de angustia, desvelos, miedo, terror, hasta que toman ellos la decisión y el valor de acercarse a su figura pues de mayor confianza, que puede ser papá o puede ser mamá, y entonces llegan en un estado emocional frágil, por decirlo así, cuando dicen papá, mamá, soy gay. En el mejor de los casos nos lo dicen a nosotros, ¿no? Como papás. Digo, Así en el es. mejor sería el ideal, ¿verdad? Probablemente a lo mejor por un tercero, un cuarto, un quinto en discordia por ahí nos pudiésemos haber enterado de rebote. Pero ¿qué hacer cuando pasa esta situación que directamente un hijo tiene la confianza que nosotros le brindamos, esa seguridad desde hogar, de que nuestros hijos lleguen y de alguna manera se acerquen en esta confesión de decir, papá, mamá, soy gay? ¿Qué podemos hacer o qué podemos incluso detonar cuando reaccionamos de una manera incorrecta o errónea? Sí, el primer consejo que yo les doy a todos los papás que están por ahí viéndonos en casa es que respiren hondo, profundo y mantengan la calma. Tenemos que tener una actitud hacia nuestro hijo de una escucha muy abierta, sin juicio. No importa que por dentro nuestras emociones estén cimbradas, pero tenemos que mantener la calma para que nuestro hijo nos pueda seguir diciendo más. Depende mucho a la edad en que nos lo pueden decir. No es lo mismo que tu hijo de 19 o 20 años llegue y te diga esta situación, si te lo plantea tu pequeño hijo de 8 o 9 años, cuando ahí vale la pena indagar, oye, ¿y de qué me estás hablando? ¿Y para ti qué significa ser gay? Muchas veces el niño, entre lo que vio en redes, puede tener cierta confusión y distorsión y ni siquiera es eso lo que nos quiere comunicar. Entonces es muy importante mantener la calma, tener una escucha abierta y no manifestar desagrado ni juicio. Yo creo que pasa mucho, y bueno, pasaba anteriormente en tiempos en donde ni siquiera de la sexualidad se podía hablar en casa, ¿no? Pasan los prejuicios, todo este tipo de cosas, barreras que en las familias puede llegar a haber, de los tabúes de poder hablar de la sexualidad abiertamente con los hijos. ¿Cómo nosotros pudiéramos llegar a lastimar a nuestros hijos reaccionando de una forma incorrecta? Sí, fíjate que tocas un punto muy, muy importante. En 1973, todavía antes de 1973, la homosexualidad estaba dentro de los manuales diagnósticos psiquiátricos como una enfermedad mental. Entonces tenemos que situarnos ante el hecho de que si antes de 1973 alguien externaba soy homosexual, era en automático, eres un enfermo mental que necesita un tratamiento. Después hubo una junta de psiquiatras de la APA en donde se sientan muchos señores expertos y determinan que después de 1973, en la siguiente edición de este manual que nos rige a todos los que trabajamos en la salud mental, deciden quitar este diagnóstico. Entonces fíjate como muchas personas a golpe de papel y lápiz fueron curados mágicamente de una enfermedad mental. ¿A qué voy? Este estigma pesaba mucho en las familias precisamente porque era un diagnóstico clínico, pero ahora que ya tenemos un poco de apertura y que ya no tenemos esa etiqueta, es bien importante, papá y mamá que estén en casa escuchándonos, la homosexualidad no es una enfermedad mental
por tanto no necesita ningún tipo de tratamiento. Entonces, desde ahí descansamos de manera hasta moralmente o socialmente un poquitito cuando aligeran la carga de que ya no traes un estigma de enfermo mental. Esta parte que dice que no es una enfermedad, pero finalmente dice, depende de la edad en la que me la diga mi hijo, requiere un poco más de orientación, a lo mejor está confundiendo términos, qué sé yo. El decir, bueno, no pasa nada. Yo recuerdo, tuve una experiencia pues muy feíta en mi niñez, adolescencia, presionado en muchos sentidos, pues porque lo normal es que un niño, un joven, tenga novias y tenga muchas novias, ¿no? Entonces, pues mis padres empujando en comparación a un hermano menor que yo tengo, pues presionado a que tengas novia, que tengas novia, que tengas novia. Y yo pasé la primaria, la secundaria, la preparatoria y sin novia, pues me decían, pues mi hijo ya es gay, ¿no? Tenían las sospechas de que al no tener novia, pues yo ya era gay, ¿no? En la secundaria me decían, a lo mejor eres Juan Gabriel, eran las carretas de ese entonces, eres Juan Gabriel, eres no sé qué. Pero mi padre me decía, hijo, ¿y eres gay? No, papá, me gustan las mujeres. Pues entonces, tranquilo, ¿no? Era la forma de lidiar con el bullying de en aquellos entonces de mi padre. Pero entonces, ¿qué tan importante es que nosotros podamos dar acompañamiento a esta respuesta de lo que nuestros hijos están diciendo y el acompañamiento de lo que los padres tienen como responsabilidad sobre estos jóvenes? Sí, exactamente. Aquí se dan dos factores importantes. Por un lado, el adulto, el padre o la madre, tiene que gestionar sus propias emociones respecto al tema de la homosexualidad, sus propios temores, creencias, tabús o miedos. Ese es por un lado, esa gestión emocional que tiene que estar haciendo el padre a la par que tiene que dar sostén emocional al hijo. Es muy importante indagar qué es lo que nos quiere comunicar. Normalmente podemos partir del hecho de que la homosexualidad no es un problema en sí, sino es la manera en que se aborda o la manera en que se juzga lo que llega a lastimar a una persona. De la misma manera que cualquier juicio a cualquier persona heterosexual u homosexual nos puede afectar. Entonces, aquí el padre tiene que ser un modelo de amor incondicional, de apoyo y de sostén para poder ser guía. Podemos guiar a nuestros hijos siempre y cuando estemos enterados de las situaciones que van viviendo. Por eso tenemos que escuchar. Yo les aconsejo mucho a los padres que cuando nos están comentando nuestros hijos una situación difícil y compleja, no reaccionemos al instante, no intentemos dar consejo, sino simplemente nos limitemos a responder casi con monosílabos de, sí, y entonces cuéntame más. ¿Eso crees? Pero no damos nuestra opinión para no cortar la comunicación y poder seguir obteniendo esa información que entonces sí, con un panorama general, nos van a dar los elementos para poder guiarlos. Qué hermoso dice que hablemos desde el amor, del amor y cariño que le tenemos a nuestros hijos, porque finalmente cuando nosotros pudiésemos reaccionar de una manera incorrecta, abrupta, por la noticia, de poder aventarlos al mundo, ¿no? Y por ahí dice algunas cosas, dice que pues el enemigo está ahí como león rugiente buscando a quien devorarse, ¿verdad? Hay personas malintencionadas allá afuera, ¿no? Que lo pudieran orientar a un desorden terrible. Sí, fíjate que cuando llegan los papás, sobre todo en este caso el varón, el padre, en el fondo llega con un miedo a que su hijo pueda ser lastimado. Si hay esta parte importante de presión social, de qué van a decir mis hermanos, de qué van a decir en el trabajo, toda esta parte que te presiona socialmente, pero en el fondo están preocupados por el bienestar del hijo y no saben gestionar esa emoción. Lo que están buscando es protegerlo, pero se sienten limitados porque muchas veces no cuentan con las herramientas para hacerlo. No saben cómo hacerlo, pero es meramente una confusión porque cuando trabajamos en terapia, lo único que tienen que hacer los padres cuando un niño llega o una chica llega y dice, papá, mamá, soy lesbiana, es darle exactamente la misma formación, la misma educación y la misma atención que a cualquier otro hijo. No varía. Límites, cuerazos, regaños,
órdenes en casa. Es que no tienen por qué tratarse de manera diferente, ¿no? Sí, salen a fiestas con ciertos horarios de regreso, con ciertos permisos, te portas bien, te damos más libertad, no correspondes a la familia, se te limita, pero es exactamente lo mismo. Respecto a los riesgos que tú dices, sí existen, pero también existen en la comunidad heterosexual. Son iguales. Claro. La extorsión, el sexting, la trata de blancas, la pornografía, existen en toda la sociedad. Riesgos de violaciones, etcétera, etcétera, sí, ¿verdad? Así es. Bueno, pues la maldad del mundo es complicada y tenemos que cuidar a nuestros hijos sí o sí, y para eso, bueno, pues justamente tenemos que estar preparados para cuidarlos enteramente. Así es que vamos a ir un pequeño corte y regresamos en su programa Empieza en Casa. Bueno, continuamos con nuestra especialista Tessy Reyes y bueno, qué interesante es el poder estar preparados y bueno, que a través, decíamos al final, a través del amor, poder seguir cuidando de ellos, ¿verdad? De seguir protegiendo a nuestros hijos y pues en base al amor que ya les tenemos, porque no cambia, en base a ese amor, pues seguir teniendo cuidado de ellos. ¿Cómo podemos llegar al punto del acompañamiento a nuestros hijos después de esta noticia? ¿Cómo podemos llegar en este acompañamiento y no aislarlos como papás? Porque es como, híjole, pues ya no somos como afines o qué sé yo, ¿no? ¿Cómo aconsejar a un papá que siga acompañando a su hijo en el desarrollo y crecimiento de su juventud? Sí, mira, creo que sí somos un poquito sensibles y estamos conectados a nuestros hijos. Cuando tu hijo se acerca a darte esa noticia, tiene miedo de dejar de ser amado, cosa que no va a suceder. ¿Sí? El padre o la madre podrá sentirse ofendido, traicionado, enojado, que son los sentimientos que expresan en terapia, pero finalmente nuestra función como padres es acompañar y dar fuerza. ¿Sí? El amor de mamá, el amor de papá hacia los hijos es un amor incondicional. Los amamos, hagan lo que hagan y sean como sean. Entonces, es bien importante entender que somos el impulso y la fuerza de la vida de los más pequeños. Las jerarquías van, los grandes cuidamos a los pequeños, aunque esos pequeños lleguen a crecer. Somos la figura de autoridad, somos los expertos y somos los maduros. Esto no significa que seamos perfectos, pero si nosotros tomamos nuestro rol de padre y madre, significa estoy aquí para que vengas y te apoyes y tomes de mí lo que necesites para crecer. Es tremendo. Decía al principio la diferencia de las edades, de cómo voy a acompañar a un niño que me está diciendo, a ver, pero ¿por qué me lo estás diciendo? ¿A qué te refieres? Bueno, es que yo escuché y que yo soy como la vaquita, soy igual, ¿no? Pero pues porque la vaquita hace ciertas cosas. Hay caricaturas que ya están de alguna manera pues mostrando ciertos personajes, ciertas cosas, que a lo mejor un niño puede llegarse a confundir y hay que explicarles. Pero a diferencia de eso, bueno, pues está a lo mejor la adolescencia, que quizás fue mi caso, y mal acompañado, y con malas compañías, seguramente eso se hubiera convertido en a lo mejor una confusión personal, cuando en realidad yo no estaba confundido, sino que simplemente no quería tener ninguna relación. Yo me casé con mi primer novia y se acabó y soy feliz con mi esposa, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos, como papás, dar este paso, pues sí, de justamente interactuar con ellos y de darle pie al diálogo? Creo que lo que tienen que hacer los padres es mantenerse informados al respecto. Fíjate, mencionas algo interesante. En tu etapa de la secundaria, que estamos hablando como de los 12, 15 años más o menos, tenías como todo el escenario ideal para crear una confusión. Pero en ese entonces no tenías acceso a la información. Sí. Ahorita un chico, o sitúate en esa época, con el acceso de la información que tenemos ahora, ellos van y googlean y empiezan a estar sobreinformados. Y entonces, si yo niña de 12 años, me siento muy apegada a mi mejor amiga y le escribo cartitas de amor y le doy regalitos y estamos en constante comunicación todo el tiempo, pero en el internet leí y dice que esto puede ser una relación lésbica. Y entonces
la chica empieza a generar una distorsión de ese vínculo sano y normal que se da entre mujeres de la misma edad y que hay un enamoramiento, pero son amistades. Es ¿sí? un amor diferente. Es un amor diferente y es ahí donde ellos, al tener información que su madurez no logra aún procesar, entonces generan estas confusiones. El año pasado tuve un taller de adolescentes, había 15 chicos entre 12 y 17 años y 13 hombres y mujeres afirmaban ser homosexuales. Desde ahí ya era extraño el fenómeno, ¿no? Ah, chihuahuas. Y entonces nos pusimos a escucharlos, no los contradecimos. O sea, sí, tú eres lesbiana, estamos de acuerdo porque además vienen con el discurso de tienes que respetarme y el respeto a las diferencias. Sí, te respetamos. Dentro de ese grupo había varios pequeños, los más chiquitos, los cercanos a los de 12 años, que se autodiagnosticaban o se definían como asexuales. Oh, sí, ¿qué sabes sobre ser asexual? No, pues es que no tenemos interés en establecer relaciones eróticas ni sexuales. Claro que no. Tienes 12 años. Apenas empieza toda tu madurez hormonal. Pero ellos ya contaban con el término asexual y con un montón de términos que ellos ajustan y creen. Que aquí se da un fenómeno importante, ojos papá, por eso les digo que no se asusten cuando llegue un hijo con esta noticia, si es pequeño, el hecho de que a veces hay distorsiones y simulan tener ciertas afecciones o inclusive depresiones, bipolaridad, por cosas que leen. Entonces, ¿qué necesitamos? Apertura total para sacar la información y entonces después, con tiempo, poder retroalimentar. Por eso sería bueno tener la intervención también de especialistas. Me lo dice usted y pues como papá me siento ignorante ante el tema de poder interactuar y de poder a lo mejor descubrir el trasfondo y que finalmente puede llegar a ser como una sobreestimulación en un tema, ¿no? Sí. O el rodearte de ciertas amistades y en realidad ni siquiera es por ahí, ¿no? Y lo que es un empujamiento social o presión social. Yo tenía la presión social de mi padre de decir, ya lo puedo decir porque ya falleció, en paz descanse mi pobre padre. La verdad es que agradezco la educación que me dieron, pero sí este alejamiento, pues provocado por pues ya conocía todo del sexo, a través de mi padre y lo que me explicaba, pero fue demasiada información a un niño de 7, 8 años que yo decía, yo ya sé todo, ¿no? Entonces, pues no necesitaba ni conocer, ni tenía esta curiosidad de conocer. Pero eso no quiere decir que no me gustaban las mujeres. Sí, ¿no? Exactamente. Pero entonces, ahí en el desarrollo, yo creo que a veces, y hoy mismo, yo creo que debe de suceder con esta sobreestimulación de el tener a la disposición un dispositivo tan temprana edad, tanta información y tantas cosas que desvirtúan la realidad de lo que están viviendo algunos jóvenes, ¿no? Sí, así es, porque con anterioridad se iba adquiriendo madurez y la madurez te daba acceso a cierta información. Ahorita tenemos acceso a toda esa información, tengas o no tengas madurez. Ándese. Y bueno, pues ahí yo veo este gran peligro, ¿no? La presión que ejercen las redes sociales. Le decía yo, doctora, yo tenía la presión social de mi papá, de mi entorno y aparte del apellido, ¿no? Sí. O sea, los García aquí somos machines y tenemos relaciones sexuales con mujeres hasta por las orejas, ¿no? Sí, inclusive esta presión no ha desaparecido y en estos tiempos todavía hay papás, hombres, que pretenden llevar a sus hijos homosexuales, por ejemplo, con prostitutas, como para una exposición forzada. Sí, entonces imagina el impacto. Sí, y de miedo, ¿no? Imagínense, de adolescente me pasa eso y me presentan algo tan grotesco como eso, pues me da por aborrecer la sexualidad propiamente cuando no era mi tiempo de descubrir la sexualidad, ¿no? Sí, cuando estamos hablando del tema de la sexualidad es bien importante ser muy meticulosos. Los consejos que yo les puedo llegar a dar aquí son generalidades, pero cada caso debe estudiarse de manera muy particular. Por ejemplo, también puede haber situaciones en las que una persona tenga conductas homosexuales sin ser homosexual. Ejemplo, lo que sucede en las prisiones. Están privados
están hombres con hombres, mujeres con mujeres, es lo que hay. Y no precisamente al tener una práctica homosexual, eres homosexual. Y también, bueno, pasó mucho, yo creo que pues con el tema de mamás solteras, criando sin figura paterna, por ahí a lo mejor algún hombre criado con un montón de niñas, pues las reacciones las toman pues justo como las hermanas, ¿no? Y ese hombrecito pues toma reacciones como si fuera de niños y aún sin ser de ninguna manera homosexual. Sí, así es. Podemos encontrar hombres muy sensibles y podemos encontrar mujeres muy masculinas. Y eso no determina la orientación o la identidad. Qué tremendo. ¿Cuántas cosas en estos experimentos? Bueno, para mí es un experimento social agarrar tanto muchacho y ver que cuántos 13 de 15 se hacían ver como gay o lesbiano. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos acercar a nuestros hijos a talleres en donde puedan orientarlos sin ningún tipo de ¿cómo decirlo? Pues sí, de enfoque, de tendencia. ¿Qué tan importante sería que nosotros mismos lleváramos a nuestros hijos a este tipo de talleres? Creo que en este tipo de talleres, cuando estás en manos de un profesional, el profesional está capacitado para detectar si tu hijo tiene algún foquito de alerta. Y entonces es cuando podemos confiar en que la retroalimentación que nos dan los que están guiando los talleres puede ser más certera. Si por ejemplo, en este taller donde había 13 chicos diciendo que eran homosexuales, pero en algunos casos era meramente una confusión, no tiene ni caso decirle a papá o mamá, oye, tu hijo está diciendo que es homosexual. No, déjalo pasar. Pudimos ver que tiene buena atención, concentración, buen enfoque, habla mucho de su cuestión vocacional. O sea, hay tanto que ver que también el hecho de estarnos centrando meramente en la conducta sexual implica una sobreatención que hace que si el chico lo va a dejar pasar, nosotros lo estamos marcando. La hipersexualidad, ¿no, doctora? Imagínese, veo esto que dice que este ejemplo de personas que a lo mejor quieren estudiar, quieren dedicarse a la investigación y no tener ninguna afección de pareja y no por eso están siendo rechazados a su contrario sexo o a decir, pues es que seguramente tú eres gay, ¿no? Así es. Y también este punto es importante porque si te fijas, anteriormente la gente se casaba a los 15 o 16 años porque no había nada más que hacer, porque no había más oportunidades, porque la única manera de salir de casa era casándote. Pero ahora hay chicos con aspiraciones que quieren viajar, que quieren estudiar, que quieren conocer, y entonces la parte de la elección de pareja no es prioridad. Y también está bien. Claro, y poder vivir a su gusto la vida, ¿no? Es. ¿Qué mensaje les podría dar, doctora, a las personas que nos están viendo, a los papás, que pudieran hacer con sus hijos para poderles orientar de mejor manera? Pues principalmente si hay una cuestión que les genere alarma o que no sepan cómo poderla abordar, pidan ayuda profesional, investiguen, hay muchos libros gratuitos en internet, mucho material, y siempre que vayan a hablar con su hijo, recuerden su rol. Ustedes son quienes sostienen, quienes resuelven, quienes ayudan, no quienes empeoran la situación. Tienen que ser un ejemplo de control y fuerza. Bueno, pues papás, acompañen a sus hijos y determinen ustedes ayudar a través del amor y del acompañamiento a sus hijos. Así es que nos vemos en el próximo episodio aquí en Empieza en Casa. Muchas gracias por vernos y bueno, hasta la próxima.